Bueno, jóvenes, nuevamente muy buenas noches. En esta web conferencia lo que queremos es retomar información referente a la actividad que está en curso, que es el reto 3, y tiene que ver con el tema de las funciones. Un compañero también tutor de acá del curso, el ingeniero Roberto Orozco, ya hizo una primera parte, la cual estuvo trabajando dos importantes tipos de funciones que son las funciones que no reciben parámetros y no retornan valor, y las funciones que reciben parámetros y no retornan valor. O sea, aquí ustedes tienen que, desde este momento, tratar de entender, porque esto es un jueguito de palabras, ¿sí? Así como de pronto tiende bastante a enredar. Uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Que con parámetros, sin parámetros, que con variables de retorno, eso tiende a enredar. Entonces, hay que tratar de entender este jueguito de palabras. Pues, como les decía, ya el compañero inició explicando esos dos tipos de funciones. La idea es que yo, en esta web conferencia, termine de explicarles las otras dos restantes, las que hacen falta. Como podemos observarla aquí en la primera diapositiva, sí la están observando, ¿verdad? Se ve su team, profe. Y al fondo la diapositiva, pero se ve su team. Ah, perfecto. Listo, ahora sí. Sí, señor. Bueno, bien, bien. Ok, entonces, aquí está. Estos son los dos tipos de funciones que yo les voy a trabajar en el día de hoy, que vamos a conocer. La primera es funciones con parámetros y con valor de retorno. Y la otra es funciones sin parámetros y con valor de retorno. Aquí el jueguito de palabras en estas dos funciones se da en que una va a estar con parámetros y la otra va a estar sin parámetros. Y las dos van a tener valor de retorno. Entonces, tenemos que tener esa claridad allí. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Antes de iniciar, bueno, vamos aquí a hacer una actividad previa muy sencilla. La idea es que de pronto vayamos a ir recordando algunas palabras clave, algunos términos que son importantes acá dentro del curso de algoritmo. Es una actividad muy sencilla, vuelvo y repito, acerca del tema que estamos trabajando, que son las funciones y sus tipos. También pueden mencionar, si lo desean, algunas palabras relacionadas a todo esto que nosotros estamos trabajando dentro del curso de algoritmo. Hay muchas palabras que son claves, que uno las repite a cada rato, que uno las escucha, que uno las entiende. Entonces, todo este tipo de palabras que son claves las podemos mencionar acá en esta nube. Entonces, permítanme, yo voy aquí a compartirles este link por el chat para que todos allá en sus casas, en su equipo, en sus celulares, puedan tener, digamos, este dato, este link, y podamos participar. Aquí lo estoy colocando. Aquí estoy colocando el enlace. Me confirman, por favor. Yo acá me daré cuenta si ya hay estudiantes que están ingresando. Si de pronto necesitan un código, si les está solicitando un código de acceso, permítanme, ya se los doy por si de pronto ahí cuando ingresan al link les está pidiendo un código. Vamos a colocar el código 3505 2716. Este es el código. Voy a verificar entonces si hay gente que ha colocado información, compañeros. Se han agregado tipo de información acá. Esta es una aplicación que se llama Mentimeter, que nos permite realizar digamos, muchas presentaciones interactivas. Vamos a ver, permítanme, yo ingreso por acá. ¿Quién ha podido entrar? Se han podido entrar sin inconvenientes.
¿Quién me confirma? Profe, yo estoy tratando de intentar, pero ahí me pregunta que es que ya te uniste a esta sección y no me deja pasar de allí. Bueno, si están observando la pantalla, ¿qué sería, Ronald? Qué raro, mira que aquí ya está, Andrés escribió su nombre. La idea era que escribiera algún término relacionado con lo que estamos viendo, que son las funciones, lo que vimos en la clase anterior, y o tema o palabras relacionadas con el algoritmo. Vamos a ver, por aquí ya han participado 4 compañeros. Entonces aquí se va generando nuestra nube de palabras. ¿Quién más? A ver, no han podido ingresar, siguen teniendo inconvenientes. Profesor, a mí me sale lo mismo que el compañero. Me dice que ya te uniste a la sesión y no me deja seguir ahí. Que ya está hecha la sesión. No, me dice ya te uniste a la presentación, pero no me deja pasar. Me sale aceptar, le doy a aceptar, pero no me deja pasar. ¿Quién será? No sé, es raro porque así como han ingresado los demás compañeros, lo ideal era que todos hubieran podido hacerlo. A ver, ¿quién más? De pronto se ha podido acceder. Aquí vemos la palabra función, lógicamente, la palabra variable, importantísima. ¿Quién más coloca palabras acá? Intenten ingresar nuevamente a ver si de pronto reiniciando la aplicación les permite. Aquí vemos otra palabra, constantes. Muy bien, vemos una palabra llamada parámetro. Perfecto, muy bien. Estas son palabras claves que tienen que ver mucho con lo que estamos trabajando en este tema de las funciones, ¿cierto? Esto de los parámetros lo vamos a ver. Los parámetros es algo muy similar a lo que son los argumentos. Esas son palabras similares. Decir parámetro es lo mismo que decir argumentos. A ver, ¿qué más? Tenemos variables, tenemos constantes. Cómo se va organizando. Aquí hay otro que escribió parámetros. Tenemos la palabra parámetros repetida. Tenemos la palabra programación, también importantísima porque todo esto, lo que estamos haciendo aquí, abarca en que ustedes puedan terminar programando, que ustedes puedan terminar generando aplicaciones, software. Eso al final es lo que se espera, que ustedes puedan terminar programando en este curso. ¿Quién más? ¿Cuántos somos? Hacen falta muchos. Somos casi 28, 29. Pseudocódigo, muy bien. Aquí está otra palabra importantísima. Pseudocódigo, que es ese lenguaje especial donde nos va mostrando el paso a paso, digamos, de una manera gráfica, cómo va a funcionar nuestro algoritmo. El pseudocódigo. Muy bien. ¿Quién más? Tenemos la claridad lo que es la variable. Sabemos de que son datos que pueden irse modificando a medida que vamos realizando nuestro algoritmo. Pueden cambiar, por eso se llaman variables. A diferencia de las constantes, que ya sabemos que son datos fijos, que van a permanecer estables, que no se van a modificar durante todo el proceso. Bueno, parece que no va a participar más nadie. A ver, vamos a dar 30 segunditos más. Tenemos a 9 participantes.
Bueno, al parecer no van a participar más los compañeros. Bueno, aquí tenemos esta nube ya de palabras generadas. Bien interesante, bien chévere. Que ustedes mismos han generado con cada uno de los términos que hemos trabajado dentro del curso de algoritmos. Bueno, muy bien. Esa era una actividad previa. La idea era que íbamos entrando en materia con estas palabras claves. Permítanme nuevamente entonces. Voy a compartir acá la presentación. Bien, jóvenes. Vamos entonces aquí a avanzar. Vamos a hacer un recorder y de todas maneras, para aclarar, digamos, para ir teniendo ya bien claro todos estos temas que tienen que ver con la función. Tenemos que tener claro que un problema se divide en varios subproblemas. O sea, aquí estamos hablando de un algoritmo. Un algoritmo, así como nosotros nos hemos acostumbrado a trabajarlo, cierto que lo trabajamos de una manera completa dentro de un inicio y un fin, cierto, cuando estamos realizando el MP6, usted desarrolla un algoritmo, arranca con un inicio y el fin, pero ese algoritmo usted lo puede dividir en varios subproblemas o en varias partes. Y para cuando uno de estas partes, a esto se le constituye como un pequeño algoritmo. O sea, cada una de estas partes de ese algoritmo general lo podemos convertir en pequeños algoritmos o pequeñas partes. ¿A esto cómo se le conoce entonces? Como las funciones. Las funciones se le conocen a esos pequeños algoritmos que nosotros podemos tomar sobre alguna acción, algún proceso, alguna ejecución importante que estemos realizando dentro de nuestro algoritmo. Tengamos eso muy en cuenta. Una función viene siendo una sección de un programa que calcula un valor de manera independiente al resto del programa. Fíjense qué interesante esto. Calcula un valor de manera independiente al resto del programa. Es decir, ese pequeño algoritmo tiene su función específica independientemente de los demás. Y por último, una función realiza una sola tarea en particular. Por ende, se describen las acciones necesarias para que produzca un único resultado. O sea, esa función específica tiene su sentido dentro de todo el proceso que se está realizando. Tiene una tarea en específica, en especial. Entonces, dentro de esa función se van a describir esas acciones que son necesarias para que se produzca el resultado. Este tema de las funciones, jóvenes, es bueno plantearlo cuando nosotros ya estamos realizando, digamos, estamos trabajando dentro del lenguaje de programaciones de pronto un poco más sofisticados, un poco más avanzados, y entonces ya nosotros no estamos trabajando con unas cuantas líneas de código, sino que estamos trabajando con miles de líneas de código. Cuando nosotros hacemos programas grandes, software que son demasiado extensos, para eso son importantes las funciones, porque tú a través de una función, tú simplemente a través de una línea de código puedes llamar dentro de tu algoritmo principal a esa función y automáticamente el sistema te ubica allá donde está esa, digamos, esa función específica. No tienes tú que de pronto estar buscando dentro de todas las líneas de código que tiene tu programa, tu software, tratar de buscar en dónde es que está eso que tú quieres encontrar, ¿no? Entonces, para ello son importantes las funciones, como para tener también, darle un orden a donde tú quieras llegar de manera rápida dentro de tu algoritmo, lo puedes hacer. Eso también es una de las características importantes de las funciones. Como quien dice, nos ahorra tiempo, nos organiza, digamos, la información y enseguida uno encuentra a donde quiere llegar. Jóvenes, me confirman si lo dicho hasta ahora está claro. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Perfecto. Entonces, continuemos. Seguimos recordando. Seguimos recordando. Aquí nos dice, entre las palabras función y fin función, es decir, cuando ya nosotros acá en P6 generamos una función, o sea, queremos generar una, ustedes saben que siempre existe la palabra función y el fin de la función, como el cuerpo de la misma. Entonces,
ese conjunto de acciones que se encargan de calcular el resultado para el cual está diseñada esa función. ¿Ya? Para que una función se ejecute, se debe llamar desde la función algoritmo principal por su nombre, incluyendo los paréntesis y los parámetros si ésta lo requiere. Si la función retorna valor, se deberá asignar a una variable al momento del llamado. Entonces, aquí también es importante conocer esto. Ya sabemos de que dentro de nuestro algoritmo va a haber ese algoritmo principal y dentro de ese algoritmo nosotros vamos a hacer el llamado a las funciones para que ellas vayan allá a ese espacio dentro de nuestro programa y pueda mostrarnos o pueda aplicar la acción o la función específica. Entonces aquí podemos ver en la parte de abajo de la diapositiva cuál es la sintaxis de las funciones. Cuando estamos acá en PCIN y usted activa una función, se le va a abrir esta sintaxis que observa. Variable, vamos a encontrar el nombre de la función y la lista de los parámetros. Y ahorita más adelante pues vamos a ir desglosando un poco más. Entonces, jóvenes, es así como el algoritmo que nosotros anteriormente, ya lo hicimos en el reto pasado, construíamos, pasará a llamarse función o algoritmo principal y su objetivo es coordinar la ejecución de todo el proceso, incluyendo el llamado o la solicitud de ejecución a la función, también conocido como subproceso. ¿Ya? Entonces, ese algoritmo principal que nosotros estábamos trabajando ya va a cumplir o va a pasar a tener un rol específico, ¿cierto? Porque él va a coordinar las ejecuciones de todos los procesos. Y dentro de él, como ya lo hemos dicho, como vamos a llamar las funciones desde ese algoritmo principal, entonces él ahí va a estar pendiente a esa solicitud de ejecución de esa función. Entonces, vamos a continuar. Lo anterior significa que una función debe estar en esa capacidad de recibir o conocer esos datos leídos, que son los parámetros o los argumentos, y con estos producir ese resultado requerido, que viene siendo la variable de retorno. Fíjense, aquí vamos conociendo esta terminología, la variable de retorno, que los parámetros. Entonces los parámetros ya sabemos que van a ser esos argumentos o esos datos que se van a leer dentro de nuestra función. Y ese variable de retorno va a ser esa variable específica, la cual va a tener un nombre dependiendo, digamos, de la acción o del proceso que se esté realizando. Para finalmente devolverlo, es decir, retornar al algoritmo principal con el fin de que lo despliegue en pantalla. O sea, que despliegue ese resultado, lo muestre en pantalla. Es a lo que trata de referirse acá. ¿Ok? Continuemos. Entonces, fíjense qué importante esto. La sintaxis de una función. Ahorita como se las mostré, esta es la que nos arroja el programa de PCIN, que es el que estamos trabajando. Cuando nosotros habilitamos la función en PCIN, se nos va a aparecer por defecto esta imagen que encontramos. Entonces ahí tenemos la variable de retorno, el nombre de la función y los argumentos o parámetros. Vuelvo y le repito, son lo mismo. Cuando escuchen parámetros o argumentos, es lo mismo. Veamos qué significa. La variable de retorno representa ese resultado que la función va a producir. La variable de retorno debe tener un nombre o identificador dado que se trata del dato de salida. Es decir, ahí donde se va a guardar en esa variable ese dato que nosotros queremos como un resultado, por ejemplo. Ese es el nombre de la variable que nosotros vamos a colocar aquí. ¿Cierto? Tenemos el nombre, que es acá lo que observamos en la mitad de la sintaxis. El nombre viene siendo simplemente esa identificación que tendrá la función, la cual es definido por el programador. O sea, por nosotros mismos podemos definir ese nombre de la función, lo mismo que la variable de retorno. Nosotros le colocamos el nombre tanto a la variable de retorno como a los nombres y como los argumentos. Nosotros como programadores somos los que nos encargamos de eso, siguiendo las mismas normas que utilizan para definir los identificadores para los datos variables.
Y por último, en la sintaxis encontramos los argumentos o parámetros, que son esos valores que la función va a recibir como datos de entrada. Es decir, los parámetros y corresponden a valores ya conocidos. Por tanto, la función no debe hacer lectura de ellos. Por lo general, son enviados desde el algoritmo principal. Por lo general, son enviados desde el algoritmo principal. Entonces, jóvenes, aquí, como les digo, en el jueguito de palabras, esto puede modificarse o puede variar en algunos sentidos, en algunos casos. Porque si de pronto estamos en una función que no recibe argumentos o parámetros, ¿cierto? Cuando estamos en una función de este tipo, nosotros debemos llamar, digamos, colocar los datos de entrada, deben estar incluidos dentro de la función. Pero en el caso tal de que si tengas una función con parámetros o argumentos, entonces ahí los resultados, digamos, o los datos los podemos colocar dentro del algoritmo principal. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando vamos a trabajar con una función específica. Por eso, jóvenes, vale la pena recordarles la importancia de la lectura de la guía, de la actividad y más que todo del reto que ustedes han seleccionado. Recuerden que de los 5 retos hay que escoger uno. Y tratar de realizarlo con base a las funciones. Entonces ahí muy específicamente le dicen el tipo de función que van a utilizar de acuerdo a un cálculo o a una operación. Entonces hay que practicar esos diferentes tipos de funciones. Continuamos. Entonces, como les decía al principio, a mí me correspondió hablarles hoy de las funciones con parámetros y con valor de retorno, y las funciones sin parámetros y con valor de retorno. Función, fíjense que aquí abajo nos aparece entonces la sintaxis, como ya la hemos explicado en la diapositiva anterior. Hago una pregunta. ¿Tienen dificultades con esa imagen que estamos observando aquí en la parte final? Es decir, están viendo de que dentro de una función siempre lo que me va a mostrar es una variable de retorno, un nombre y los argumentos. ¿Hay dudas con eso? ¿O estamos claros allí? Profe, en mi caso, lo que yo le entiendo a usted es que después de que yo identifique mi variable y tenga los parámetros, en la casilla de variable de retorno me dará a mí el resultado de la operación o de lo que yo necesito que el algoritmo haga. Así es, Ronald. Okay. Sí, exactamente. La variable es el nombre que tú le vas a colocar esa palabra, esa variable, dependiendo de la acción o la ejecución que se vaya a realizar, es la que te va al final dar un resultado. ¿Ok? Entonces, listo, jóvenes. Vamos a trabajar sobre la primera. Se llama funciones con parámetros y con valor de retorno. Yo les hago la preguntita. Funciones con parámetros y con valor de retorno. Así como estamos viendo la imagen, así está bien definida esa estructura que les estoy solicitando, la primera. ¿Quién me Sí, responde? señor. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, se aplica porque está diciendo que vamos a utilizar unos parámetros Perfecto. y obviamente tenemos que identificarla y en la variable de retorno nos va a dar pues un dato, ¿no? Perfecto. Así es, Ronald. Entonces tenemos esa claridad porque ya aquí lo estamos viendo. Función que voy a tener que colocarle parámetros o argumentos y también voy a tener que colocarle una variable de retorno. Entonces, esa imagencita que estamos viendo en la parte de abajo, así como está, me cumple para esa primera función que estoy yo especificando. ¿Ok? Vamos a entonces. Entonces, aquí está. Función con parámetros y con retorno. Aquí está la variable, el nombre de la función y la lista de los parámetros. Como les decía al principio, la función va a estar demarcada con la palabra función y fin de la función. Función y fin de la función. Y en la mitad, es decir, en toda la parte central van a estar las acciones o el cuerpo
o la ejecución como tal de esa función específica que nosotros queremos realizar. ¿Okay? Entonces, el llamado a la función, fíjense lo que dice aquí en la parte de abajo, el llamado a la función se hace de la siguiente forma. Algoritmo, en este caso el nombre del algoritmo, lo que habíamos comentado era que aquí estoy refiriéndome al algoritmo que viene siendo el algoritmo principal. Entonces, este es el algoritmo principal y de esta manera se hace el llamado a la función. Fíjense que está variable con una asignación, el nombre de la función y la lista de los parámetros, porque esa es la forma o la sintaxis que nos está pidiendo esta función. Función con parámetros y con retorno. ¿Ok? Entonces, vamos entonces ya con un pequeño ejemplo de una vez para que podamos entender cómo trabaja este tipo de función. La verdad es que trato de hacerlo lo más sencillo posible, jóvenes, para que ustedes puedan entender, ¿cierto? Para que les quede claro cómo trabajan estos tipos de funciones. Fíjense, el ejercicio es muy sencillo. Crear un algoritmo para sumar dos números y obtener su resultado. Entonces vamos a irnos acá ya a P6. Permítanme un momento, abro P6 para entrar en materia relacionada con la aplicación. ¿Me confirman si están viendo la pantalla de P6? Sí, señor. Bien, voy a ampliar un ampliar. poco más, profe? Ya amplié. ¿Ahí? Sí, señor. Muy bien, gracias. Perfecto. Listo. Bueno, voy a estar saliéndome de aquí y voy a estar también tratando de llevar mi información. Para tener la claridad acá. Esta que es la primera. Vamos a trabajar esta. Recordemos que los dos enlaces me permiten a mí documentar nuestros algoritmos, que también es importante que lo tengan en cuenta a la hora de presentar sus actividades, jóvenes. La gran mayoría, muchos de los estudiantes no documentaron el algoritmo en el reto 2 y eso pues también les bajó puntos. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en la rúbrica se especifica puntaje para que ustedes hagan la documentación interna de su algoritmo. Entonces, ojo, no se les olvide, aquí hago este paréntesis para que lo tengan muy en cuenta. Cada algoritmo que usted haga y vaya a entregar, verifique que esté documentado. Documentado es simplemente colocar las dos barras inclinadas, enlace, y escribir, si por ejemplo voy a escribir aquí los datos de entrada, si en esta parte voy a escribir los procesos, si en esta parte voy a definir las variables, si en esta partecita aquí voy a arrojar los datos de salida. Eso es documentar el algoritmo. Entonces, ojo con esos jóvenes porque muchos no lo hicieron en el reto 2. Ok, entonces vamos con funciones, con parámetros y con valor de retorno. Como ya sabemos que vamos a aplicar una función específica, vamos acá a la columna izquierda y vamos a coger aquí, observen, la parte de la función para que automáticamente P6 me la ubique. Si observa, bueno, aquí me coloco esto más arriba, voy a quitarlo acá. A colocarlo aquí. Ahí. Si se dan cuenta, ¿qué hice? Me vine acá en la columna izquierda de los comandos, seleccioné la opción función, y automáticamente P6 me colocó la sintaxis directamente acá. Entonces, permítanme un momento y discúlpenme por las interrupciones. Esos perros no están aquí en mi casa, pero pareciera que estuvieran acá. Bien, entonces, continuemos. Entonces vamos aquí a trabajar este ejercicio. Vamos a colocarle primeramente el nombre a la función. Nombre a la función.
Vamos a colocarle un nombre a la función. Como ya lo habíamos dicho, podemos colocar el nombre que nosotros queramos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a escribir, como vamos aquí a sumar dos números. Ah, no coloqué. Vamos aquí a colocar para tener esta claridad. Aquí en la parte de abajo también. Para saber qué es lo que vamos a hacer. Como vamos a crear un algoritmo para sumar dos números y obtener su resultado aplicando función, el nombre de la función le puedo colocar el que yo quiera. Por ejemplo, yo le coloqué sumatoria. Ya, tengo el nombre de mi función. Ahora, aquí en los argumentos que vienen siendo los mismos parámetros, así como cuando usted ya realizó el ejercicio donde tenía unos parámetros específicos, ¿cierto? Que tenía que leer, como esos datos de entrada que se tenían que leer, usted aquí los va a colocar. Si sabemos que vamos a hacer una suma, ¿cuáles creen ustedes que serían esos parámetros? N1 y N2. Número 1 y número 2. Sí. Perfecto. Puede ser NUM1, NUM2, número 1, número 2, N1, N2, como ustedes quieran. Ustedes son los dueños de su programa y ustedes lo pueden trabajar. Vamos a colocarle NUM1. Ese es un primer parámetro. Pero voy a necesitar otro. En este caso también lo agrego. NUM1 y NUM2. Digamos, serían mis dos parámetros que yo necesito dentro de mi función que se llama sumatoria. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, Señor. perfecto, viene nuestra variable de retorno. Esa variable de retorno también la generamos nosotros. Y tiene que ser algo relacionado porque aquí me va a guardar un valor. Aquí me va a guardar a mí un valor. Que dentro del proceso, pues, se me va a guardar ese valor allí. Yo le coloqué, por ejemplo, cálculo. ¿Cierto? Cálculo fue el nombre de la variable que yo le di. Para que me guarde el cálculo de esos dos números, de esa sumatoria. Bien. Entonces, si se dan cuenta, ya aquí tengo la sintaxis de la función que me están solicitando, que es con parámetros y con valor de retorno. Con parámetros y con valor de retorno. Esto es el nombre de la función. Digamos que en este caso, ese nombre de la función por defecto siempre va a estar. Ese no va a fallar. Siempre va a estar el nombre de la función, hay que colocarlo. Lo que puede modificarse es o tienen parámetros o no tienen parámetros, o tienen variable de retorno o no tienen variable de retorno. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, cuando ya nosotros llegamos a este punto, podemos, como es una variable con parámetros y con valor de retorno, el proceso como tal, o sea, lo que nos va a pedir los datos de entrada, el resultado, todo esto lo tenemos que agregar en el algoritmo principal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer inmediatamente es aquí venirnos y colocarle un nombre al algoritmo principal. En este caso, pues vamos a colocarle suma, para que no sea igual, no es sumatoria, para que no sea igual al nombre de la función. Ojo con eso. O sea, tiene que ser un nombre diferente al de la función. En este caso le coloqué suma. Entonces, ¿qué viene, jóvenes? O sea, ustedes pueden ir trabajando a la par o pueden, como ya tienen ya la idea clara de cuál es el tipo de función que le están solicitando, usted sabe de que cuando es así, con variable de retorno y con parámetros, ustedes de manera directa ya pueden empezar a realizar el proceso. El proceso como tal, de aquí, de esta función, el proceso. El proceso de esta función, ¿cuál sería? Les pregunto yo. ¿Cuál sería el proceso de esta función? Si quiero sumar dos. Primero ingresar los datos o las variables. Primero ingresar las variables. Ingresar la variable. Ojo. Los parámetros. Primero Ingresar los parámetros. Leer NUM1. Vamos aquí. A ver, vamos a ver. La idea es que vayamos aquí entre todos
Definir variables. Definir variables, por ejemplo, definir num1, coma, num2 Ceros. y cálculo como entero. Fíjense, jóvenes, lo que ocurre. Me dice de que no debo redefinir el tipo de un argumento. O sea, ¿qué me está tratando de decir en este error? No debe redefinir el tipo de argumento. Es decir, si ya yo coloqué acá en los argumentos que tengo uno que se llama num1 y num2, no puedo redefinirlo acá en este tipo de función. En este tipo de función no me lo permite. Entonces me está diciendo aquí en voz baja, ese num1 y num2, no lo coloques ahí porque ya están allá arriba dentro de los parámetros. No es necesario que lo coloques. Fíjense que automáticamente ya me quita el error y me dejó cálculo nada más. Pero yo también puedo colocar aquí número 1, número 1, número 2. Y fíjense que aquí sí me dejó pasar. Aquí no generó el error. ¿Por qué creen ustedes que no me generó el error aquí? Porque no tienen el mismo nombre de la... Porque son variables diferentes. Exacto. Porque en este caso ya aquí estamos trabajando con unos parámetros diferentes, ¿cierto? Entonces ahí no hay el error. Pero es bueno, jóvenes, para que lo tengan en cuenta. No podemos colocar acá en las variables, en definir estas variables, las mismas que tenemos allá en los parámetros. Entonces, ojo con eso. Entonces, el proceso como tal, como es una función que tiene parámetros y que tiene valor de retorno, aquí, en este tipo de funciones, los resultados y el proceso como tal se hacen dentro del algoritmo principal. Ojo con lo que estoy diciendo. Los resultados y la entrada de datos y todo el proceso como tal, o sea, todo lo que encierra el ejercicio, hay que trabajarlo dentro del algoritmo principal. Aquí solamente lo que vamos a buscar dentro de la función es que haga el proceso. O sea, que me busque el cálculo de ese resultado que yo quiero. En este caso, ya para entonces hacer el proceso, yo tengo que venirme aquí una asignación, o puedo escribirla, ¿no? O puedo escribir, ¿cuál es la variable entonces? Cálculo va a ser igual a ¿qué? Num1 más num2. Cálculo va a ser igual a num1 más num2. Si se dan cuenta que este es el proceso que yo estoy esperando, ¿cierto? Este es el proceso, ahí está, cálculo va a ser igual a num1 más num2. Lo que me guarde en num1 y lo que se guarde en num2, esa sumatoria va a ser el valor de cálculo de esa variable. ¿Ok? Entonces, vámonos entonces al algoritmo principal para ver qué hacemos entonces acá. Dentro del algoritmo principal, entonces nosotros podemos, vamos a definir las variables otra vez. Vamos a definir la variable. A ver qué pasa. Vamos a definir las variables. Definir num1. Definir num1, coma, num2, num2, coma, cálculo como entero. Listo, me dejó colocar la variable, ¿cierto? Porque como les digo, todo el proceso lo vamos a realizar acá dentro del algoritmo principal. O sea, todo el engranaje. Pero cuando nosotros llamamos a la función desde el algoritmo principal, entonces ahí sí se va la función de la sumatoria y me va a realizar el proceso como tal. Y me va a arrojar el resultado. Entonces, avancemos. Ahora los datos de entrada. Coloquemos los datos de entrada. Los datos de entrada, entonces, ¿cuál va a ser?
escribir, como ya lo reconocemos, podemos colocar ingrese el primer número. Dos puntos, cerramos. ¿Y qué nos va a leer acá? Dice que nos lee. Num1. Nos va a leer la primera variable, en este caso, num1. Perfecto. Y aquí podemos nosotros aquí hacer lo de siempre, que es una práctica que a veces uno utiliza, a veces no es tan recomendable, que es copiar y pegar. Pero ya no va a ser escribir ingrese el primer número, sino el segundo número. El segundo número, y aquí ya no va a ser la variable num1, sino num ¿qué? Num2, ¿cierto? La variable num2. Si se están dando cuenta que en este tipo de funciones, como quien dice, la entrada de los datos y el resultado como tal de esta función la tenemos que hacer acá dentro del algoritmo principal. Es decir, no lo estamos haciendo acá en la función. En la función no lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo directamente dentro del algoritmo principal. En la función solamente está el proceso como tal, el cálculo que se espera que esta función me arroje. ¿Ok? Entonces continuamos. ¿Qué más tenemos aquí? Ahora viene el llamado. Fíjense lo interesante ahora. Viene el llamado de la función. El llamado de la función. Yo les hago la pregunta aquí. Cuando yo estoy hablando del llamado de la función, ¿qué creen ustedes que yo debo colocar aquí en la siguiente línea, en la línea 25? ¿Qué creen ustedes que yo debo colocar? Cálculo. Leer Puede ser cálculo. sumatoria, que es el nombre de la función. ¿Cómo es el nombre de la función? ¿No es sumatoria? Sí, el nombre de la función es sumatoria. Pero Ese es ojo, el nombre de la variable, ¿no? ¿se acuerdan de que en la diapositiva anterior yo les mostraba cómo debíamos llamar la función? La función la debemos llamar completa. Tal cual como la tiene ahí arriba, cálculo igual a sumatoria, así tal cual como está arriba, tal cual. Perfecto, muy bien. Ojo, ojo, jóvenes. Igualita llamamos la función, fíjense, ese es el como tal la función que tiene con parámetros y con variable de retorno. La llamamos completica. Control C, copiamos y nos vamos aquí a la parte de la línea 25 y la pegamos. ¿Qué hicimos aquí? Estamos llamando la función desde el algoritmo principal. ¿Se acuerdan que se los comentaba? Siempre todas las funciones las debemos llamar desde este algoritmo principal que estamos realizando. Aquí está el llamado de la función. Entonces, vamos a ver qué pasa con, ya por último, los datos de salida. En este caso, ¿cuál va a ser ese dato de salida? Escribir. Abrimos las comillas y podemos escribir el resultado de la suma es 2 puntos. Y entonces aquí, ¿qué variable es la que debo colocar? Cálculo. Cálculo. Perfecto, jóvenes, muy bien, cálculo. Es la variable que me va a arrojar a mí ese resultado. Fin del algoritmo. ¿Qué hice yo aquí? A ver, repito, todo el proceso, digamos, de definir las variables, de los datos de entrada, de los datos de salida, los voy a colocar en el algoritmo principal. Pero cuando hago el llamado de la función, cálculo sumatoria, automáticamente el sistema me va a subir acá arriba, P6 me sube acá arriba y me genera este cálculo y al final me va a mostrar ese resultado aquí en la parte de abajo. Listo, jóvenes, vamos a probar. Voy aquí a darle clic en Place o vámonos mejor en paso a paso para que veamos qué ocurre paso a paso. Los pasitos que están aquí, fíjense lo que pasa. Ejecución iniciada inicia desde el algoritmo principal, en este caso el algoritmo suma. Fíjense que me empieza a leer aquí el primer número. Vamos a colocarle 45.
Le doy un enter, continúa y ahora me dice ingrese el segundo número. Fíjense que estoy en el algoritmo principal. Me está haciendo la lectura primero desde acá. Ahora fíjense cuando viene bajando y llega al llamado de la función. Presten atención a lo que pasa. Fíjense que ahí llega la función y se va a la función. O sea, se sube. Llega hasta arriba. Y entonces ya, cuando llega a la función, revisa todo esto que tiene acá. Me cumple este cálculo. Porque si se dan cuenta, estas variables num1 y num2 son las que nosotros tenemos especificadas acá cuando se leen. O sea, él las toma por igual. Él toma esos valores y los coloca acá, num1 más num2, para hacer ese cálculo que se está solicitando. Y al final, cuando ya me hace el cálculo, se viene y se regresa acá al dato de salida y me arroja el resultado. El resultado es cálculo. Vamos a repetirlo nuevamente, jóvenes. Profe, ¿puede Fíjense correr el programa colocando como comentario donde está definiendo las variables dentro de la función? ¿Cómo así? ¿Desde acá? Donde está definiendo la variable en función, colóquelo eso como comentario para que no es necesario borrarlo. Póngale los dos en la para que quede como comentario. Y corre el programa para decirle ejecuta. Este. Sí, ese. Póngale doble la. Y ejecuta el programa para decirle ejecuta. Bueno, veamos. Fíjense, arranca desde el algoritmo principal, empieza a leer las variables que ya hemos colocado acá. Colocamos aquí 78, primer número. Segundo número 9. Y fíjense, llama a la función y se va enseguida hacia arriba y busca la función. No interfirió en nada. ¿Sí? Porque estamos utilizando la misma variable que está en la función, estamos utilizando en el algoritmo principal. Por eso es que no presenta ningún problema. Bien, ok, jóvenes. Entonces, ¿qué pueden ustedes deducir de esto? Fácilmente, y no va a pasar nada si usted coge y me borra todo esto. Bórreme esto de aquí. No es necesario. No es necesario que esto esté aquí. Usted me borra esto. ¿Y qué me deja entonces? Solamente el... ¿Qué? El proceso. El proceso. Usted me deja solamente el proceso. Vamos a correrlo de manera rápida. 45, 9, y ahí está dando el resultado. Dígame. Sí, es que, pues, eso que estamos haciendo de borrarlo es opcional porque normalmente en la rúbrica nos piden a nosotros definir las variables, ¿cierto? Eso es parte de Sí. la documentación y todo eso. O sea, simplemente lo borramos ahorita fue, no porque no sea necesario, sino porque lo obviamos en este ejemplo, ¿no? Perfecto, así es. Así Que es. están definidas también Profe, una abajo. pregunta. Abajo están definidas. Sí, claro, adelante. Es que lo que no entiendo es, bueno, se me cortó ahí el internet, que lo que acabamos de borrar, pero entonces las variables no se definieron como num1 ni num2, sino se le puso número 1 y número 2. ¿Por qué fue? Bueno, si te das cuenta, en el algoritmo principal suma, ahí como puedes observar, ahí están definidas las variables num1 y num2. Si de pronto, como te digo, yo aquí colocara número 1 y colocar aquí número 2, y yo pongo a correr esto, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Da 0. Claro, fíjense, ahí está, el resultado de la suma es 0. ¿Por qué? Porque esa variable número 1, número 2, yo no la tengo por ningún lado, ni en los parámetros acá, ni tampoco la tengo aquí definida como variable. No, profe, pero yo preguntaba, era lo que acabo de borrar. Ajá. Ah, ¿cómo es que los comentarios que estaban anteriormente? Sí, eso que Sí, lo que definía pasa es que de la variable. haciendo el ejercicio, pues yo coloqué esas variables ahí arriba
para ver qué pasaba, para ver qué ocurría, pero si nos dábamos cuenta, no pasaba nada. Si de pronto nosotros las teníamos ahí o no, pero ¿para qué las íbamos a tener ahí si de pronto no me estaban cumpliendo ninguna función? O sea, no me estaban haciendo nada. ¿Por qué? Porque las variables las estamos definiendo acá dentro del algoritmo principal. Profe, qué pena, puedo hacer una consultica. Dígame. Bueno, lo que yo logro entender de este tema ya de la función como tal es que en la función yo coloco la operación que se va a ejecutar, es decir, pongo la función que es función igual a sumatoria por los parámetros, en este caso sumatoria porque la operación era una sumatoria. Exacto, sí. Entonces, en la parte de función yo voy a colocar la operación que se va a ejecutar. En este caso va a ser un cálculo sumando números, Así es. ¿cierto? Y en Así la es. parte de algoritmo principal yo voy a colocar o yo voy a definir lo que compone ese cálculo, que son el número 1, el número 2 y el resultado que es el mismo cálculo. Exacto. O Y sea, recuerda que tienes que llamar a la función. sí, bueno, sí, y pues, obviamente anexar ese llamado, ¿no? Exacto. Pero lo que yo entiendo es eso, que en la parte superior, donde hablamos ya de la función, vamos a poner en la operación o el proceso, lo que usted le puso ahí proceso, yo lo entiendo como la operación que voy a ejecutar. Y Sí. ya ingreso al algoritmo es a definir lo que compone esa función. ¿Qué lo Bueno, compone? Lo compone el número, los dos números que voy a sumar y el proceso que es una sumatoria. Entonces usted le llamó cálculo. Entonces, exacto. en el algoritmo yo voy a colocar, ya son las definiciones. Defino quién es el número 1, defino quién es el número 2 y hago el proceso como tal, como inicialmente hicimos la otra actividad. Ingrese el número 1, Sí. leer número 1, ingrese número 2, eso. Entonces, y lo que le entiendo también es que si yo cambio yo cambio una variable de esas que no esté en la función, automáticamente el programa no me lo va a leer, sino que me va a mandar a cero. Así Debe es. coincidir. Así es. Pero ojo, ojo, ojo con lo que voy a decir. O sea, esto va a depender o puede cambiar de acuerdo al tipo de función que se esté trabajando. Ojo, para este caso, de este tipo de función con parámetros y con valor de retorno, se trabaja de esta manera. El proceso solamente lo que nos interesa dentro de la función. Mejor dicho, jóvenes, para todas las funciones, para los cuatro tipos de funciones que estamos solicitando acá dentro de los retos, la operación o el proceso debe hacerse dentro de la función. O sea, eso es claro. La operación o el proceso debe hacerse dentro de la función para cualquiera de los cuatro tipos de funciones que estamos estudiando. Lo que puede variar entonces ya es, además de incluirle el proceso, de que en el algoritmo principal, por ejemplo, en este caso, de con parámetros y con valor de retorno, todo lo que es lo concerniente a los datos de entrada, lo de la definición de las variables, lo de los datos, los resultados de salida, los vamos a colocar dentro del algoritmo principal. ¿Ok? Pero puede que en la otra función que es con valor de retorno y sin parámetros, es decir, que no va a tener parámetros, ahí sí, esos parámetros o esos datos de entrada, como no tiene unos parámetros de datos de entrada, esos datos de entrada sí tenemos que colocarlos dentro de la función. O sea, ahí se puede modificar la cosa un poco. No sé si me están entendiendo esto que dije. O sea, se pondrían dentro de la función Exactamente. o en el algoritmo No, dentro de la principal. función. Por eso les digo, es que todo va a depender también del tipo de función que estemos trabajando. Pero lo que sí es seguro, lo que sí es seguro es que para cualquiera de las cuatro funciones que están pendientes en el reto, el proceso o el cálculo o la ejecución, digamos como tal del ejercicio, debe hacerse dentro de la función. Porque para eso nosotros llamamos a la función en el algoritmo principal, para que ella desde ahí también pueda tomar esa información de ese proceso dentro de la función. ¿Ok? Entonces, jóvenes, este es el ejercicio. O sea, como les digo, esto es un jueguito de aquí de palabras y tener muy claro a qué se refiere cada una de ellas
cuando nosotros lo estamos trabajando. Fíjense, yo aquí en la diapositiva, en este tipo de funciones que estábamos revisando con parámetros y con valor de retorno, fíjense que les coloqué un tick. ¿Cuál es ese tick? Se muestra el resultado y se solicitan los datos de entrada en el algoritmo principal. Se los coloqué ahí como un tick como para tener eso muy en cuenta. O sea, va a mostrar los resultados y se van a solicitar los datos de entrada en el algoritmo principal cuando estamos trabajando con las funciones con parámetros y con valor de retorno. ¿Sí estamos claros allí? Sí, señor. Pues ahí lo que entiendo es que, como su merced dice, que como ya sin valor de retorno, digo, sin parámetros, que es la otra función, pues tocaría, o sea, preguntar esas variables ya en la función, dentro de la función, ¿sí? Exactamente, así es. Y para allá vamos a explicar esa hora. ¿Sí? Vamos a explicar esa hora. Pero entonces, Listo. ok, jóvenes, la idea es que tengamos esto claro. Tengamos esto claro, cómo podemos nosotros trabajar un tipo de función con parámetros y con valor de retorno. Ya sabemos entonces que el proceso como tal sí lo hacemos en la función, igual este y todos los tipos de funciones, pero cuando vamos al algoritmo principal nos toca definir las variables, nos toca colocar los datos de entrada, nos toca hacer el llamado a la función, ¿cierto? Y nos toca para que nos arroje también el resultado o la salida. También tenemos que hacerlo en el algoritmo principal. Pero el cálculo, el proceso, sí lo tenemos que trabajar dentro de la función. ¿Ok? Bueno, continuemos entonces. Ojo que viene un reto muy similar a este, muy sencillo. La idea es que ustedes también puedan practicarlo allá en sus casas, haciendo este simple reto, un simple reto. Vamos por aquí. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora viene el otro tipo de función de la cual vamos a estudiar. Esta es función sin parámetros, fíjense ustedes, y ahora con retorno o con variable de retorno, que es lo mismo. Pero fíjense cómo cambia la sintaxis. Así como usted lo está observando aquí, fíjense ya cómo cambió la sintaxis. Es decir, me está diciendo que es una función sin parámetro. Es decir, lo que nosotros teníamos acá en el entre paréntesis como argumentos o parámetros está vacío. No hay nada. ¿Por qué? Porque es una función sin parámetros. Y la variable de retorno sí está. Fíjense que la variable de retorno sí está. Y está el nombre de la función. ¿Sí están entendiendo esa partecita ahí? ¿Me confirman? Señor. Ok. Entonces, ya sabemos, cuando uno escuche, ¿no? Que este tipo de función es sin parámetros y con variables. Ah, ok. O sea, ya entre los paréntesis donde van los argumentos y los parámetros, eso no va a llevar nada. Va en blanco, va en cero. No tiene ningún valor ahí. Entonces, fíjense, en la parte de abajo de la diapositiva, el llamado a la función se hace de la siguiente forma. Algoritmo, que va a ser un nombre algoritmo que nosotros colocamos normal, y fíjense, variable, que es la asignación, nombre de la función y el entre paréntesis en blanco, porque no tiene parámetros. No tiene parámetros, pero sí tiene una variable de retorno. Y también tiene el nombre de la función. Entonces, para que sepan, cuando vayamos a llamar la función desde el algoritmo principal, ya sabemos cómo debe ser. ¿Ok? Listo. Veamos entonces este pequeño ejemplo muy similar al otro, pero ahora vamos a restar dos números y obtener su resultado. Función sin parámetros y con valor de retorno. Jóvenes, el tick, fíjense ahora el tick que yo les coloco acá. Fíjense el tick que yo les estoy colocando acá. Se muestra el resultado dentro del algoritmo principal y se solicitan los datos de entrada en la función. Ahí está el tip importante de este tipo de función. O sea, los resultados los vamos a mostrar allá dentro del algoritmo principal, o por allá me los debe arrojar. Pero los datos de entrada los vamos a colocar en la función.
a solicitar los datos de entrada, los colocamos allá en la función. ¿Por qué? Porque como no tenemos parámetros, o sea, como una función sin parámetros, es decir, no tenemos esas variables en un 1, en un 2, entonces las tenemos que colocar allá mismo dentro de la función. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio muy similar, pero fíjense cómo cambia la estructura ahora. Permítanme, voy a salir nuevamente, me voy a PSeins. Vamos aquí a buscar un archivo nuevo. Voy aquí a copiar esto. Bueno, primeramente, ya sabemos, vamos a buscarla, a generar la función. Recordemos de que nos podemos venir acá a los comandos. Aquí en comandos, al final encontramos lo que es la función. Automáticamente PSeins nos los agrega. Ahí está, ya me generó la función. Y ahora voy aquí a pegar esta información. Esta es función sin parámetros. Fíjense que así era la anterior, pero esta es sin parámetros y con valor de retorno. Y esta es crear un algoritmo para restar, no sumar, sino restar dos números y obtener su resultado. Algo muy similar. Entonces, por defecto nos aparece la función con los tres elementos. Pero si ya sabemos que la función es sin parámetros, entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué me dice? Elimino ahí argumentos. Claro, eliminamos estos argumentos porque no tiene parámetros, no tiene argumentos. ¿Ya? Eso es todo. Así debe quedarme mi sintaxis de la función porque me está diciendo sin parámetros y con valor de retorno. Y por lo cual hay que definir esas variables dentro de la función. Esos argumentos. Exactamente, así es. Entonces, nombre, ya este nombre lo inventamos nosotros de acuerdo a lo que vamos a hacer. Se supone que vamos a restar. Vamos a restar acá, entonces podemos colocarle, ¿qué nombre sería? ¿Qué me dice? ¿Cómo creen? ¿Qué nombre podría ser? Resta, ¿qué? Restar. Sustracción. Sustracción. Sí, puede ser, para que no se nos venga a confundir por ahí. Sustracción, ese es el nombre de mi función. ¿Cierto? Sustracción. Y ahora vamos a colocarle variable de retorno. Una variable de retorno que va a ser como esa variable que me va a guardar ese resultado que yo voy a generar. Vamos a colocarle el mismo de la vez pasada. Vamos a colocarle cálculo. Listo, jóvenes. Ya yo aquí tengo definida mi función. Este es el nombre de mi función. Variable de retorno, nombre de la función sin parámetros. Cuando vaya a ser llamado acá en el algoritmo principal, esto es lo que yo voy a llamar. Esto que está aquí, el nombre completo de la función. ¿Ok? Listo. Entonces, como ya les dije, acá dentro de este tipo de función sin parámetros, sí nos toca solicitar, digamos, primeramente, pues definir las variables. ¿Cierto? Como quien dice, aquí vamos a hacer un proceso más extenso dentro de la función, porque no tenemos los datos de los argumentos. Entonces vamos a definir las variables, las mismas, num1, coma, num2, coma, cálculo, como entero. Vamos a colocarlas como entero. Listo. Estamos definiendo las variables dentro de la misma función. Ojo. Se me olvidó aquí. Se me olvidó documentar. Definir variables. Ahora, también como ya vimos, no tenemos argumentos, no tenemos parámetros. Nos toca también decir cuáles son esos datos de entrada. Entonces aquí ya sabemos que para que nos arroje información en pantalla es escribir. Entonces lo mismo que habíamos hecho en la vez pasada, ingrese
ingrese el primer número, 2 puntos, ¿y qué nos va a leer? ¿Qué nos va a leer? Num1. Eso, Num1. la variable num1, muy bien. Nuevamente, copio y pego. Copio y pego para ahorrar tiempo. Y aquí ya sabemos entonces que no es el primero, sino el segundo número. Y acá no va a ser num1, sino la variable, el argumento o el parámetro num2. Listo. Fíjense que todo lo estoy haciendo dentro de la función, porque es una función sin parámetros y con valor de retorno. Como no tengo los parámetros, me toca pedirlos acá. Me toca solicitarlos aquí dentro de la misma función. Ojo con eso. Y definimos las variables. Entonces, lo que les dije también, el proceso sí o sí, en cualquiera de las 4 tipos de funciones, el proceso va en la función. El proceso va en la función, en cualquiera de los 4 tipos de funciones que tenemos que aplicar. Entonces, ¿cuál sería el proceso acá? ¿O cuál sería el cálculo que tenemos que trabajar? ¿Aquí cómo sería? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo sería el proceso para que me arroje a mí una recta? Sería ¿Qué variable sustracción. coloco yo aquí? No. ¿Qué variable colocaría yo aquí? Ahí lo que tiene que colocar ahora es cálculo igual sustracción. Cálculo es igual a num1 menos num2. Igual a num1 menos, ojo, jóvenes, que estoy colocando aquí el proceso o el cálculo que hay que hacer, o sí, la ejecución como tal, lo que se busca como tal dentro de la función. ¿Cierto? Entonces, ya aquí vendría entonces el final de la función. El final de la función. Como les decía en la diapositiva, para este tipo de funciones sin parámetros y con valor de retorno, el resultado lo vamos a arrojar acá dentro del algoritmo principal. O sea que podemos dejar hasta allí la función y ahora ese resultado lo vamos a arrojar acá dentro del algoritmo principal. Entonces vamos a colocarle un nombre a este algoritmo. Vamos a colocarle restar. Restar. Entonces ahí está el nombre del algoritmo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a llamar a la función de una vez. Prácticamente nos toca llamada de la función, porque prácticamente en la función está todo el proceso, ¿cierto? ¿Sí me están entendiendo? Sí, señor, porque ahí no hay que introducir nada por teclado, ya está todo introducido en la función. En la función. Bien, entonces vamos a llamar a la función. Entonces, ¿quién me dice qué debo llamar yo por acá? Tal cual como está arriba, cálculo igual sustracción y paréntesis vacío. Tal cual como está arriba. Perfecto, entonces yo llamo a mi función cálculo, sustracción, control C, y lo apego aquí abajo dentro de mi algoritmo principal. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Llamando a mi función dentro del algoritmo principal. Estoy llamando a mi función. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ese resultado de salida lo vamos a encontrar acá. Ese resultado de salida, ¿cómo va a ser? Escribir, entre comillas, entonces colocamos el resultado de la resta es 2 puntos. ¿Cuál es la variable que entonces debo llamar yo aquí? Cálculo. 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 La variable cálculo. El resultado de la resta es cálculo. Fíjense, jóvenes, la diferencia. Fíjense que todo va a variar de acuerdo al tipo de función que estemos trabajando. Entonces, vuelvo y le repito acá en la diapositiva, el tic que les coloqué aquí. Para las funciones sin parámetros y con valor de retorno,
Aquí, ¿qué va a pasar? Se va a mostrar el resultado dentro del algoritmo principal y se solicitan los datos de entrada en la función. Lo mismo que las variables, ¿no? La definición de las variables también se solicitan en la función. Más que todo, acá nos va a mostrar el resultado dentro del algoritmo principal. Dentro del algoritmo principal nos va a mostrar el resultado. ¿Qué es lo que está pasando acá? En el algoritmo principal nos va a mostrar el resultado, pero también, esto sí es clave, dentro del algoritmo principal nos toca llamar a nuestra función. Entonces vamos a darle en el paso a paso y veamos qué ocurre. Fíjense, ingresa primeramente desde el algoritmo principal, enseguida, como ya venía enseguida el llamado a la función, enseguida nos mandó para acá arriba a empezar a trabajar dentro de la función. Ya miró las variables, nos pide el primer número, primer dato de entrada, vamos a ponerle 80. Entonces pasa al siguiente número, nos los pide, le colocamos aquí 20. Entonces vamos a ver el proceso, fíjense, hace el proceso, viene fin de la función y nos regresa otra vez al algoritmo principal y nos arroja ese resultado final, en este caso de la resta que es 60, 80 menos 20, 60. Entonces, jóvenes, fíjense ustedes cómo de una manera fácil, ojo, recuerden que ustedes ahora acá en los retos estamos trabajando con condicionales, con el condicional sí, entonces, con el condicional según, hacer, ustedes de igual manera pueden implementarlo y trabajar las funciones así como aquí se les está explicando en esta web conferencia. Les recuerdo tener en cuenta la web conferencia del compañero ingeniero Roberto, que la hizo, si no estoy mal, el 14 de marzo. Y esta que estoy haciendo yo acá, que es el complemento, porque él explicó los dos primeros tipos de funciones y ahora yo estoy explicando los otros dos tipos de funciones. Entonces es importante que analicen todas estas informaciones y de pronto aún existen dudas, cómo puedo trabajar yo el otro tipo de función que no está explicando el profesor Edwin. Entonces tiene que explicarlo, o seguro lo explicó el profesor Roberto, porque estamos haciendo varias web conferencias. La idea no es saturarlos con tanta información, porque imagínense, meterle las 4 funciones así de una, de pronto puede tender a enredarlos más. Entonces, por eso pues decidimos hacer que él explicara primero 2 funciones y yo pues le estoy explicando otros 2 tipos de funciones. Entonces, jóvenes, fíjense, las que yo trabajé, las que yo les expliqué fueron estas. Funciones sin parámetros y con valor de retorno, y la función con parámetros y con valor de retorno. Entonces, para que la tengan muy en cuenta, recuerden de que esta grabación de la web conferencia va a estar ahí. También van a estar las diapositivas estas, también van a estar para que las descarguen si las necesitan revisar nuevamente. Bueno, continuemos. Ya aquí hicimos los ejemplos con cada una de las funciones. Aquí este también es clave, este cuadro. Ojo, este cuadro aquí es clave, porque aquí tenemos un resumen de cómo podemos llamar a las funciones dentro del algoritmo principal. Fíjense, llamado a una función sin parámetros y sin retorno. Aquí están las 4, ¿no? Aquí sí están las 4 tipos de funciones. La primera, llamado a una función sin parámetros y sin retorno. Solamente va a quedar el nombre del algoritmo, va a quedar acá el nombre de la función. Como no tiene parámetros, fíjense, los parámetros están en blanco y como no tiene variable de retorno, aquí también va a quedar en blanco esto, solamente el nombre de la función es lo que se va a trabajar allí. A la que se llama llamado sin parámetro, función sin parámetros y con retorno, entonces fíjense cómo queda el llamado. Tiene variable de retorno, tiene el nombre de la función, pero no tiene parámetros. Fíjense que el entre paréntesis está vacío, en blanco. Ahora, la que se llama función con parámetros y sin retorno, es decir, aquí es lo contrario. No tiene una variable de retorno, pero el nombre de la función por lógica siempre va a estar allí. Pero también tiene una lista de parámetros. Aquí lo que está faltando es la variable de retorno. Entonces, esa no lleva variable de retorno.
Y la última, llamado a una función con parámetros y con retorno. Esta es la que la muestra completa. La muestra con todo porque tiene la variable, tiene el nombre de la función y también tiene una lista de parámetros. Jóvenes, ¿está claro este cuadro? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí me confirman? ¿Está claro? Sí, señor. Ok. Entonces, ojo con este cuadrito, se lo recomiendo también para que lo tengan muy presente. Bueno, jóvenes, llegamos a los retos. Son retos demasiado sencillos y es prácticamente lo que trabajamos. Lo que trabajamos acá con el ejercicio de la función con parámetros y con valor de retorno. El primer reto va a ser crear un algoritmo para multiplicar dos números y obtener sus resultados. Ahora van a multiplicar. Ya hicimos suma y resta. Ahora van a multiplicar. Pero, ojo, con la función, con parámetros y con valor de retorno. Entonces recuerden, los que estuvieron tomando nota, apunte, pónganlo en práctica, cómo yo trabajé ese primer tipo de funciones, con parámetros y con valor de retorno. Le voy a dar unos, ¿qué? 4 minutos. 4 o 5 minutos máximo. Entonces podemos iniciar ya. Si alguno finaliza, me puede decir, profe, ya finalicé o ya terminé y entonces nos puede compartir y vamos mirando. Entonces, adelante, jóvenes. Tenemos 4 minutos para hacerlo.
Profe, ya terminé, pero no sé si quiere que lo presente o digamos otro compañero. Sí, ya finalizaste, claro, vamos a mostrarlo mientras los demás compañeros también lo van finalizando. La idea es avanzar. Permíteme entonces, ya te doy permiso para compartir. Lo que no le puse bueno en los comentarios yo. Va a ser más rápido. No sé. Listo. Edgar, ya tienes los dos permisos para compartir. Siéntate bien, tú pégate más. Me avisa si me ven porque estoy por el navegador. A los dientes ya no me. O párate. Sí, estamos viendo. Ellas no se van a parar. Bueno, aquí hago la función. Como dijimos que es con retorno, que retorna valor y con parámetro. Ok, Edgar, vamos con calmita, para que todo el mundo pueda escucharte y tu explicación. A ver, cuéntanos todo lo que hiciste. Bueno, aquí hago la función. Una función que le pongo cálculo, lo cual me va a retornar un valor y tengo aquí unos parámetros. Aquí hago la operación, multiplico el num1 y num2, que dentro del algoritmo lo voy a leer. Aquí hago el algoritmo principal, que lo llamé multiplicación. Defino la variable num1, que la llamo para el primer número. Defino la num2, que es para el número 2 que estoy leyendo. Y la variable de cálculo, que es donde voy a guardar los resultados de dicha multiplicación cuando yo le hice acá. Entonces, leo el número 1, leo el número 2. Aquí llamo la función. Y aquí mando a escribir el resultado que me dio esa operación. Voy a cerrar esto acá y vamos a correr. Córrelo paso a paso. Córrelo paso a paso. Listo. Como todo algoritmo empieza por el principio. Bueno, aquí coloco 2. Ahí me va a pedir que lea el número 2. Coloco 4. Aquí hace llamada a la función. ¿Para dónde se dirige? Para la función que está al principio. Hace la operación y ya me da el resultado que es 8. Bien, Edgar, esa es la idea de cómo se llama ese tipo de función. Con retorno y con parámetro. Devuelve un valor, el retorno y con parámetro. Esa es el tipo de sintaxis que nos muestra completo, tanto una variable de retorno como el nombre de la función y unos parámetros o argumentos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, fíjate, es prácticamente el ejercicio que hemos realizado. Tú lo has trabajado de manera correcta aplicando la función para la multiplicación. Entonces, muy bien. Esa era la idea, Edgar. ¿Listo? Compañero, ¿puedes subir un momentico la pantalla? Qué pena. Sí, claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Edgar? Sí, profe, es que imagínese que yo, o sea, en mi función, yo lo hice de la misma forma en la que lo hizo el compañero. Ajá. Pero a mí me bota un error. Me bota un error de que no definí la variable cálculo. ¿No la definiste aquí? Dentro Sí, del algoritmo principal. yo lo escribí dentro del algoritmo y hago el paso a paso. O sea, corro el programa paso a paso. Lee el dato de entrada número 1, número 2. Y cuando pasa la función, me bota el error de que no definí la variable cálculo. Todo será que nos presente o lo mandes por el chat y te decimos el error.
Habría que mirarlo, exactamente. Habría que mirarlo a ver qué puede estar pasando. ¿Quién estaba hablando, perdón? Juan Diego. Juan Diego, si quieres te doy permiso para compartir y nos muestra. Listo. Listo, ya tienes permiso para compartir. Muéstranos a ver qué está pasando. Aquí, o sea, pues yo hice lo mismo, definí la función, le puse el proceso, multiplicación de número 1, número 2, fin de la función, y cuando en el algoritmo principal, el nombre del algoritmo, defino las variables, número 1, número 2 y cálculo como enteros. Escribo los datos de entrada, llamar la función y mostrar los datos de salida. Te falta la coma después de escribir, después la comilla, de ahí donde va a escribir, donde va a el resultado. Te falta la coma ahí. ¿Resultado? ¿Mostrar datos de salida? Sí, señor. Acá. No, ahí no. Antes de cálculo. Después de la comilla tienes que colocar la coma. O sea, en el número 26, ahí donde estabas. Ahora veo. Después de la comilla, de lo que metiste en comilla, va una coma y después viene la palabra cálculo. Ahora sí. Ahí pues se muestra. Ese es el error que me bota. Dentro de la 23. No será el espacio. Un momentico. Prueben con el espacio, sí. Prueben con el espacio a ver qué pasa. Cálculo. Así el espacio, profe. El espacio es cerrar el entre paréntesis de los parámetros, donde están los argumentos. Tratar de cerrar ese paréntesis. Debe pegar el paréntesis al final de multiplicación. Bien, bien. Intente pegar, exacto, eso. Lo mismo arriba. Bueno, que yo no lo tengo pegado y me funcionó. Algo tiene que estar escrito mal. Yo lo que tengo diferente a ti es, en el momento de definir, yo no le doy espacio después de cada coma cuando estoy definiendo las variables. Sí, este sí no hay lío, ¿sí? Profe, yo terminé el mío, por si acaso. No, pues la verdad no sé.
Tu PCINS trabaja de manera flexible. El mío sí. Y el del compañero El mío Juan no, Diego, pues ¿será la que usted verdad no sé. trabaja de manera flexible? No sé Profe. porque yo cuando hice la instalación del programa, pues yo seguí el paso a paso del formato y así me lo... Profe, Que esa es mi yo pregunta, o sea, terminé. en este caso, ¿debería yo definir mi variable aquí en la función? No, no es necesario, no es necesario porque Mírate ahí en configurar, vete en configurar para ver cómo tiene tu PC, vete a configurar. dale en configurar, exacto, a ver si de pronto está en otro modo. Opciones de lenguaje de perfiles. Está en formato NAV. Escribe flexible, donde dice buscar, escribe flexible. Dale clic, doble clic a ese, darle un clic y le dan a aceptar. Ah, ok. Corre para ver. Ya está, dale a aceptar. Ahora sí. Era eso que tenía el PC, lo tenía, digamos, de una manera mejor dicho, ustedes saben que este programa, pues la idea para ustedes es tratarlo de llevar a lo más simple posible para que ustedes no caigan en tantos errores de sintaxis o en que sea obligatorio de que tienen que hacer el ejercicio como tal. Entonces era eso, que no tenían la opción flexible habilitada. Entonces, fíjate que ya en la opción flexible ya te dejó, digamos, correr el programa sin inconveniente. Está bien, Juan Diego, eso era. Listo, No sé, profe. Ronald me dice de que también lo tiene realizado. Sí, Bueno, señor. gracias, Edgar. Sí, señor, ya lo tengo, yo lo terminé. Gracias, Juan Diego. Vamos último con Ronald. Ya te doy permisos de... Gracias, profe. Gracias, compañero. Listo. Adelante, Ronald, ya puedes compartir. Ahí ve la pantalla, profe, compañeros. Sí, señor. Bueno, este es el algoritmo que yo realicé. Perfecto. En el punto 1, pues pusimos la función que está determinada como el cálculo, que igual a un producto del número 1 y el número 2. El proceso en el numeral 3 va a ser ¿cuál? El cálculo, que va a ser la multiplicación. Cálculo igual a num1 por número 2. Ahí termina la función. ¿Ya? Ya en el algoritmo principal ya vamos a hacer el proceso como tal, a definir ya las variables para ejecutar ya la función. Entonces, el algoritmo lo vamos a llamar multiplicar. ¿Por qué? Porque si le ponemos producto, pues ya vimos con el ejemplo que usted nos dio que no nos va a dar como un error ahí. Entonces, el algoritmo llamamos multiplicar, definimos variables. En el numeral 8 pusimos definir num1, num2, el cálculo como entero. Ya en el punto 10 le damos a escribir, ingresar su primer número, leer número 1, luego escribir, ingrese el segundo número, leer número 2. Ya en esta parte ponemos el llamado de la función. ¿Y cuál es el llamado de la función? Cálculo igual al producto de num1 por num2. Entonces ya lo ponemos dentro del algoritmo principal y ya nos va a dar el resultado que es cálculo. Ahí está formado el algoritmo. Entonces vamos a hacer el paso a paso.
Ok, Empieza a ejecutar. Ahí está leyendo el algoritmo principal. eso. Recuerden que se inicia ejecutando el algoritmo principal. Entonces ya nos empieza a pedir el número 1. Entonces vamos, como es una multiplicación, pongamos lo que es el 8, por ejemplo. Damos Enter. Ingresamos nuestro segundo número. Vamos a darle el 5. Damos Enter. Nos manda la Nos función, manda la función y empieza a hacer el hace el proceso y algoritmo. entonces se regresa al algoritmo principal y nos Sí, señor. muestra él 40. La multiplicación 8 por 5, resultado es igual a 40. y nos muestra el resultado, exactamente. Sí, Entonces, señor. fíjense, recordarles, jóvenes, de que el proceso o la ejecución, independientemente de las 4 funciones que sean, siempre se hace allá en la función. Ya vamos a variar acá dependiendo de si es con parámetros o si es sin variable de retorno, si hay que agregar más cosas en la función o no. Pero para este caso de la función con parámetros y con variable de retorno, prácticamente solamente dejamos el proceso en la función y todo el ejercicio, la entrada de datos, la variable y el resultado lo vamos a hacer en el algoritmo principal. Entonces tengan eso muy en cuenta. Bueno, bien, gracias a los que participaron. Vamos aquí a continuar entonces con el siguiente reto. Este 2, que es algo muy similar, pero ahora de la otra manera. Funciones sin parámetros y con valor de retorno. Ahora es sin parámetros, ojo, sin parámetros. Ya saben cómo es sin parámetros y con valor de retorno. Van a hacer ahora para dividir 2 números y obtener su resultado. Jóvenes, tienen 4 minutos. No, pero usted no le da nada, ¿no? Yo le di, ¿Qué dio? María me dio un poquito de mejoralista, ese también. Ronald tiene el micrófono abierto. Ah, perdón, profe, qué pena.
Profe, terminé, pero no sé. Usted me dirá si mejor demos la oportunidad a otros compañeros para que ellos sean los que presenten. Me presenté ahorita. Edgar, sí, esperemos a ver un minutico, 2 minuticos más, a ver si el otro compañero participa. ¿Alguien más ha finalizado? Sí, señor, yo. Juan Diego, Edgar, ¿quién más? Vale, vamos entonces, Edgar, voy a compartir nuevamente para que muestres nuevamente. ¿Ya tienes permiso? Bueno. Bueno, la función que nos pidieron fue con retorno, pero sin parámetro, por lo cual aquí va en blanco. Tenemos el cálculo y el nombre de la función que es dividir. Entonces, como nos las pidieron, tenemos que definir las variables que vamos a leer, num1, num2 y cálculo, donde vamos a hacer el resultado, donde vamos a guardar el resultado de la división de los dos números que estamos leyendo. Entonces, leemos número 1, leemos número 2, hacemos acá la operación. Eso es la parte de función. Cuando él inicia, él va a llamar a la función en el paso a paso y se va a hacer todo lo que ya comenté. Y después me va aquí a escribir el resultado. Vamos a hacerlo paso a paso para que vean. Llama a la función, se va para la función, pide el primer número. Como 4. Pide el segundo número. 2. Hace la operación y entonces no escribe que el resultado es 2. Edgar, ¿él inicia en dónde? ¿En la función o en el algoritmo principal? ¿Dónde inicia? No, él inicia aquí. Todo algoritmo inicia en el algoritmo inicial. Pero como el algoritmo inicial enseguida llama a la función, ¿qué hace? Se va a la función, pide el primer número, pide el segundo número. Después, cuando ya pide el segundo número, él hace la operación y guarda la operación aquí en cálculo. Después de aquí salta
al siguiente paso de aquí, donde quedó el algoritmo principal y escribe el resultado. Lo vuelvo a hacer paso a paso para que usted lo vea. Ahí me va a pedir el número. 6. Me pide el segundo número. 2. Hace la operación y enseguida me manda a escribir el resultado. Exacto, así es. Entonces, fíjate cómo cambia de acuerdo al tipo de función que se esté trabajando, cómo van aplicadas las cosas. Como acá no tiene parámetros, entonces sí nos tocó dentro de la misma función pedir, digamos, esos datos de entrada. No tenía parámetros, entonces acá en la función sí nos tocó colocar esos datos de entrada o esos argumentos. Y pues llamamos la función directamente del algoritmo principal y prácticamente se va inmediatamente a la función y allá es donde se empieza todo el proceso que tiene que hacerse. La claridad, nuevamente, recordarles de que independientemente del tipo de función que se tenga, de las 4 que hay, el proceso se hace dentro de la función, o sea, el cálculo, lo que queramos encontrar, el resultado, o sea, el proceso como tal de ese cálculo se hace dentro de la función. Eso sí que ¿ok? No, Edgar, muy bien, pero ojo que ahí te falta una cosa, ¿qué te faltaría en todo tu ejercicio? No, la documentación. Ok, claro, te faltó la documentación. Ojo con No, eso. sino que acá en la webconferencia nunca hemos trabajado con documentación para mostrar, hacerlo como rápido, como usted nos da apenas 4 minutos. Si nos ponemos aquí documentación, demoramos más. Exacto, está bien, pero yo sé ojo, que en la que se presenta siempre lleva la documentación. eso Y eso es. siempre se entrega así. Perfecto. Bueno, listo, Edgar, muy bien. Bueno, no sé si Juan Diego quiere presentar también. El mío está igual, pero con documentación. A ti sí te dio tiempo de documentar. Sí, pues ya lo tenía escrito. Bueno, si quieres comparte rapidito porque me imagino que es la información muy parecida. Espérate un momentico. Sí. Juan Diego, no te veo. Aquí estás. Listo, Juan Diego, dale, muéstranos. Entonces, pues sí, el comentario del algoritmo. Aquí, pues tengo la función, que es una función sin parámetros y con valor de retorno. Perfecto. El nombre de la función y el resultado. Definimos las variables como enteros, número 1, número 2 y cálculo como el resultado. Los datos de entrada igualmente como el compañero en el proceso. Lo mismo, el cálculo va a ser igual a número 1, o más bien, número 1 dividido número 2 va a ser cálculo. Así es. Y dentro del algoritmo principal, llamamos directamente a la función división, cálculo, definida como cálculo, y nos va a ejecutar este proceso de la función. Y finalmente nos va a escribir que la división de los dos números es el valor de cálculo. Perfecto. Córrelo paso a paso. Inmediatamente se va a la función. Exactamente. Y digamos 8. Número 2. 2. Y después de finalizar la función, vuelve nuevamente al algoritmo principal. Y Perfecto. escribe la división de los dos números es el resultado de cálculo. Y finaliza el algoritmo. Perfecto, muy bien. Así es, Juan Diego. Así es.
Esa es la idea, entonces, jóvenes. Muchas gracias, Juan Diego. Esa es la idea de estos dos tipos de funciones que acabamos de revisar, para que la tengan presente al momento de trabajar acá dentro de los retos, tengan más o menos esa idea clara de qué podemos hacer con ese tipo de funciones de acuerdo al ejercicio que nos están solicitando allá en el reto. Recuerden de que allá tienen que trabajarlo con condicionales, con sí, según, o con el condicional sí entonces, o con el según hacer. Entonces, ya saben los procesos donde pueden ir en cada una de las funciones. Jóvenes, permítanme, voy aquí a terminar haciendo este recorder y que yo creo que ya todo el mundo sabe, porque lo hemos repetido varias veces, lo que tiene que ver con la documentación interna de los algoritmos. Vuelvo y repito, muchos no hicieron esta parte en el algoritmo que presentaron de reto 2 y por esa razón se les descontaron puntos. Así que imagínense, solamente por no colocar los slash, la línea inclinada, y colocar los pequeños o las palabras fundamentales, claves para poder definir esa documentación de su proceso, lo que se va realizando en cada apartado. Eso que tiene las flechas es el ejemplo de cómo deben ustedes documentar su algoritmo. Es muy sencillo, es muy sencillo. Solamente con los enlaces y escribir el texto referente al proceso que estemos realizando. Entonces, ténganlo muy presente. También a tener en cuenta, recordemos de que esta actividad del reto 3 se va a vencer el 16 de abril. Ya hoy es 21. Están quedando aproximadamente, bueno, todavía nos quedan unos días, pero lo ideal es no esperar ese último día o los últimos días para empezar a trabajar. La idea es que ustedes hagan desde ya, de que practiquen. Recordemos de que este curso es metodológico y que ustedes tienen que hacer mucha práctica. Además de la teoría, enseguida también toca practicar para que ustedes puedan aprender realmente y que eso se les vaya quedando como en su rutina, ese ejercicio y ese trabajo que ustedes están realizando. Entonces ya sabemos, se vence el 16 de abril. En la guía de actividad y rúbrica de evaluación de este reto 3, aplicando funciones, muchos todavía no saben dónde están los retos, dónde encuentro yo los retos para seleccionar. Les recuerdo que los retos están en la misma guía. Cuando usted la analiza, la lee, hay una palabra en azul que se llama reto 3 y usted le da un clic, que es un hipervínculo, y automáticamente lo lleva a un drive, a un espacio donde están los 5 retos que usted tiene que seleccionar. Entonces, ¿dónde están los retos? Dentro de la misma guía los podemos mirar o descargar. Bien, así como lo vemos acá, en estas evidencias individuales no debe haber un taller repetido. Se debe indicar en el foro de la actividad qué taller ha seleccionado para que su compañero no tome el mismo. Tengan eso muy presente, no se pueden hacer talleres iguales. Cada uno escoge un taller diferente. Revisar la guía de actividad y la rúbrica de evaluación. Y de forma individual se deberá entregar el pseudocódigo o el algoritmo elaborado en el programa PSEIN, es decir, el archivo con extensión .psc. No hay que entregar documento de Word, no hay que entregar un documento en PDF, no. Simplemente usted hizo su ejercicio en PSEIN, lo guarda y ese archivo de PSEIN es el que va a montar en el entorno de evaluación, que es donde debe ir la actividad. ¿Sí? Que tengamos eso muy en cuenta. Pueden hacer avances, pueden hacer aportes por el correo interno del curso a sus tutores, por el correo interno del curso o dentro del mismo foro si lo desean. Pueden hacer los avances de sus actividades para en su momento nosotros poder revisarle e indicarles si van bien, si les hace falta algo, etcétera, etcétera. Pueden hacer todos los avances que quieran, no hay problema por ello. Tengamos eso muy en cuenta. Bueno, inquietudes y comentarios, jóvenes. Si tienen alguna duda referente a lo dicho, ¿estamos claros hasta aquí? Bien, profe, bien. Muy clara la explicación. Ok. Bueno,
Si no hay inquietudes, entonces yo les agradezco. Muchas gracias por su permanencia, por su estadía. ¿Cuándo nos pasan las diapositivas, tanto en la capacitación anterior como esta? Sería bueno para los compañeros que tengan alguna duda, se sirva para apoyo. Tengan en cuenta que la grabación de la web conferencia pasada ya se dio. Ya se dio. Sí, pero no. La diapositiva no la envían. Sí, claro. En el foro de noticias del aula, ahí las encuentras, Edgar, ¿oíste? En el foro de noticias del aula. Ahí vas a encontrar la guía. Vas a encontrar la guía y también vas a encontrar la presentación de esa web conferencia. Entonces, ahora, como esta ya se finaliza, yo voy a detenerla. Precisamente voy a detenerla ya. ¿Qué pasó? Voy a detener la grabación.